Hola muchachos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Estamos de nuevo con Fe Sin Filtro. Y hoy quiero presentarles al invitado especial, súper especial que tenemos hoy, que es Abisaí Martínez. Todos lo conocemos como Avi o Leo, que es el otro nombre, Leonel. Leonel Abisaí, ¿verdad? Sí, Leonel Abisaí. Bueno, entonces, bien, Abisaí es de los, podría decir, de los amigos que tengo de más confianza. Abisaí es el encargado de producir. Por chisme. Hey, no, o sea, todo lo que está aquí son de confianza. Espérate. Adonai detrás de cámara ahorita, Sí, llorando. está herido. No, Donay también es un amigo de confianza. Ronaldi, Michelle, Mario, bueno, todos los que están aquí ayudándonos, Daniel, son amigos de confianza, pero parte de esos es Abisaí. Con Abisaí tenemos una buena amistad. Él es encargado de multimedia, tanto para los jóvenes a nivel zonal, que es Morazán y La Unión, en Asambleas de Dios, Embajadores de Cristo. Es parte del equipo de zona. Es parte también de la banda Betel Ministry como productor de multimedia. Él es el encargado de las fotografías y todo. Y también es parte de la iglesia trabajando en un local. Trabaja mucho con multimedia. Él es el que ha estado detrás de cámaras, siempre dirigiendo lo que son los podcasts. Por eso es que nunca salgo. Mire, y él, pues, algo que me ha gustado mucho de Abisaí es que él ha perseguido sus sueños. Muchos, vamos a hablar un poco acerca de esto. Muchos de nosotros, o bueno, quizás muchos de los jóvenes o personas ya adultas hoy en día, nunca intentaron por perseguir sus sueños, porque a lo mejor muchos creyeron que era algo loco seguir sus sueños. Muchos creyeron que lo que ellos pensaban hacer quizás era increíble, que no lo podían alcanzar. Y básicamente muchas de las personas que estamos aquí quizás sufrimos de esto, de que nuestra propia mente es la que nos traiciona a veces. Y no queremos hacer o no nos atrevemos a cumplir nuestros sueños. Y el tema de hoy es justamente de eso, Eliseo. O sea, justamente encadenando lo que tú dijiste, por ahí vamos a entrar con el tema. A ver, Avi, contanos un poco de vos. ¿Qué es lo que te apasiona a vos? ¿De qué trabajas? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Mira que, bueno, primero que nada, Dios les bendiga. Ya dijo Eliseo, mi nombre es Leonel Abisaí. Yo siempre he sido un joven, digamos, nací en un hogar cristiano. Trabajé con abuelo por muchos años en multimedia. Entonces creo que es algo que desde pequeño tengo, ¿sabes? Porque me acuerdo cuando era un simple niño de 8 años, para mí las cámaras eran más grandes. Bueno, no sé si ustedes se acuerdan o ustedes han visto que antes eran unas cámaras de cajón que tenías que ponértela en el hombro para poder grabar. Existen unas, pero hoy ya vienen más modernas, pues. Hoy, o sea, todo está de la digitalización. Pero en el tiempo que yo aprendí, creo que fue un llamado de Dios. Fue un llamado de Dios porque solo recuerdo que le dije a mi abuelo, que yo lo voy a transmitir. Yo no sabía absolutamente ni cómo conectar una cámara. A ver, para los que no saben, quizás no conocen a Avi. Avi viene de una generación pastoral. Su abuelo es pastor en una iglesia de apóstoles y profetas. Es un señor muy sabio, amigo de nuestros pastores, el pastor Joaquín. Él ha sido podría decirlo, un ejemplo. Es un general de Dios que ha servido por años a la iglesia. 53 años. 53 años, son bastantes años como pastor, que ha estado dirigiendo iglesias, ha estado trabajando mucho. Y algo que, bueno, dentro de unos pocos episodios vamos a estar hablando con el presidente nacional de PHs. Vamos a estar hablando, para los que no saben, PH es Pastores Hijos, que es la asociación para los hijos de pastores en Asambleas de Dios. Vamos a estar hablando con él acerca de un poco de este tema, porque muchas veces creemos que el pastor, pues, por decirlo así, la cobertura pastoral solo llega hasta donde el pastor y sus hijos y los nietos
exacto, cuenta, entonces. Pero no, Abisaí es el claro ejemplo de que también hay un llamado para ellos. Y Abisaí, comenzaste a trabajar con tu abuelo, ¿no? Comencé a trabajar con mi abuelo y quizás al principio vos no entendés el ministerio que Dios ha puesto. Dios te da talentos porque en esa edad YouTube era como algo... no había tanto como hay ahora. Uh-huh. Ahora en YouTube encontrás información desde cómo destapar un teléfono. Y antes era complicado encontrar videos así. Entonces, abuelo era de las personas que siempre me decía, hijo, vos podés, hijo, vos podés. Lloraba. Y ahí fue donde yo entendí que nací para un propósito. Y ese es el tema. El tema es nacidos con un solo propósito. Bueno, nacidos con un solo propósito. A ver, a veces nosotros creemos que cuando hablamos de propósitos, creemos que se nos viene a la mente para ser pastor, o ser misionero, o ser evangelista, ser maestro, no sé. Muchos piensan que ese es como el propósito que van a cumplir. Y sí, gracias a Dios, Dios levanta pastores a nuestra edad, ¿verdad? Bueno, el claro ejemplo es nuestro pastor general, el pastor Arturo, que él a los 19 años toma la decisión de ser pastor y comenzar a dirigir iglesias. Y es algo que dio tanto fruto que hoy tenemos nuestra iglesia. Pero es algo lindo saber de que el propósito de Dios es muy grande y de diferentes formas. A ver, dice, vos, ¿cómo empezaste? Bueno, me estás diciendo que empezaste a trabajar con abuelo, pero de ahí, ¿qué más vino? Mira, después, digamos, vinieron diferentes retos porque yo en ese momento era como que la tecnología que había en ese tiempo era un poco complicada. No sé si ustedes se acuerdan de los cables de 3 colores. Ah, sí. Yo así los aprendí, cable de 3 colores, porque el nombre nunca me lo aprendí. Y me acuerdo que andaba un rollo de tirro con 3 plumones diferentes. Y él ponía en cada punta 1 y en la otra 1. Porque así yo aprendí. Nunca aprendí los nombres exactos de los cables. Y creo que las oraciones de abuelo, él siempre me decía, yo oro porque este es el don que Dios te va a dar. Y gracias a Dios, Eliseo, fui viendo eso en Dios, que Dios era el que me estaba preparando para que yo le sirviera más adelante en ese ministerio. Y fíjate que ahí hizo una cita que me gustó mucho, que es 1 Pedro 4:10, que dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otro como buenos administradores. Yo creo que el don que Dios ha puesto en mí es algo para transmitir el evangelio a diferentes partes del mundo. Porque una vez en la iglesia, por los que no saben, yo me congregaba en la iglesia Apóstoles y Profeta, donde mi abuelo. Pero luego me pasé para la asamblea, no porque no me gustaba, sino que porque decía yo, Dios me siempre le pedí una dirección a Dios. Y Dios me dijo, sí, me dio la respuesta que yo le pedí y por eso me quedé en la asamblea. Pero recibimos una llamada a través de las redes sociales que una hermana había aceptado en un país donde el evangelio era prohibido. No habían iglesias. De la nada nos contactan en Messenger y nos dicen, quiero hablar con el pastor, fíjese que yo veo sus cultos. Abuelo en pandemia creó un programa y era martes, los jueves y domingo. Iglesia en línea, como todo el mundo le conoció. Iglesia en línea. Y, o sea, es increíble cómo las plataformas digitales pueden llegar a muchas personas. Y todo sorprendido porque era de un país que, bueno, yo ni siquiera sabía que existía. Y no sabía tampoco que existían países que limitan hablar de Dios. No sabía que habían países que era prohibido totalmente, donde no tenían iglesia. O sea, no hay ni iglesia, pues es prohibido hablar del evangelio. Y es increíble porque como de la nada te llaman y te dicen, mira, nosotros recibimos, vemos todos los cultos y en una oración nosotros sentimos el Espíritu Santo y aceptamos y nos estamos congregando con ustedes. Todos los cultos que ustedes transmiten, ahí estamos pendientes. Es increíble. Entonces ahí yo dije que aquí esto es lo que Dios está preparando para mí. Y siempre le digo a los jóvenes que todos fuimos creados por un propósito. Vos fuiste creado con un propósito. Todos los jóvenes que están viendo ese video fueron creados con un propósito. A ver,
el propósito que Dios te da, como te venía diciendo, como iglesia, como iglesia, pues nosotros sabemos, la iglesia que somos, que es cada uno, sabemos que nuestro propósito es predicar el evangelio. Claro, eso es indiscutible porque es la gran comisión que el Señor nos dejó que hagamos. Y eso es lo que cada uno como cristiano debemos de hacer: predicar el evangelio, hacer discípulos, y comenzamos a trabajar de esta forma. Pero cuando hablamos en el tema personal, ¿cuál es mi propósito? Y creo que es lo que muchos de nosotros hemos vivido, porque creo que vos, Abby, me imagino que vos tuviste una etapa en la cual te sentiste como, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que voy a hacer? Creo que todos pasamos esa etapa, Eliseo. Yo soy de las personas que yo pasé mucho esa etapa, de que las personas más cercanas que a mí me conocen. Creo que la mayoría de jóvenes que están viéndonos nos hacemos una pregunta. Es una pregunta de 2 palabras, pero creo que todos la hacemos en su momento. Tengo un propósito. Vos, en algún momento de tu vida, vos te hiciste esa pregunta. Sí, eso es lo que quería decir. Las personas que más me conocen, que son personas muy allegadas a mí o que fueron muy allegadas a mí, saben que pasé una etapa en la cual no sabía qué hacer. O sea, era de las personas que no sabía para qué había sido nacido, para qué yo nací, por qué nací. Y creo que muchos de los que nos pueden estar viendo están pasando por esa etapa. Es normal. Es normal. Todos los jóvenes nos hacemos esa pregunta. Independientemente tengas años en la iglesia, siempre va a existir esa pregunta en ti, y de que vas a decir, ¿tengo un propósito? ¿O para qué propósito nací? Pero recuerden que ustedes nacen con un propósito desde que están en el vientre de su madre. Dios ya tiene un propósito. Claro. Con diferencia que no todos encontramos el propósito luego, a temprana edad. Claro. Dios dice, yo se lo voy a dar a este joven tal fecha, tal día, a tal hora, yo le voy a dar este propósito. No es como que decir, hoy acepté ya, no. El propósito de Dios es caminando. Y podemos hablarte muchos, y algo que en la Biblia me llama la atención es que dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Muchas veces nosotros tenemos propósitos bien random, por decirlo así, de que a veces nosotros queremos hacer algo y al final no terminamos haciendo eso. En mi caso, yo, Eliseo, yo siempre soñé con ser piloto. Yo siempre quise ser piloto. Y al final no estoy haciendo eso. O sea, pero no es porque, digámoslo, me limité, sino porque al final entendí muchas cosas. Y esto quiero que lo entendamos muy bien, de que a veces nosotros podemos tener una visión de decir, yo en unos años, cuando vamos a la escuela de niños, siempre nos preguntan, ¿tú qué quieres ser cuando estés grande? Muchos dicen, piloto, quiero ser bombero, quiero ser policía, quiero ser, y aquí, ¿verdad? Comienza, quiero ser doctor. Muchos cumplen ese propósito de vida desde niños, pero muchos cambian de visión. Pero no, a veces a lo largo del tiempo, Abby, creo que todos vamos descubriendo lo que nos gusta hacer. Por ejemplo, yo, como lo dije la vez pasada en el podcast anterior, amo la música, disfruto la música, me apasiona tanto la música, y es lo que me gusta hacer. A mí me gusta cantar, me gusta tocar un instrumento, y el Señor me ha enseñado que voy por un camino correcto, porque la verdad, cuando yo canto, el Señor me ministra mucho, y yo entiendo muchas veces que su propósito es ese. Sin embargo, hay muchos, y es lo que quiero que lleguemos, de que hay muchos que están soñando con una profesión. ¿Vos, Abby, soñaste alguna vez con ser lo que sos hoy? Mira, que yo de pequeño decía que yo quería ser arquitecto. Porque nada que ver. Yo recuerdo que me compraron un traje de Bob el Constructor. Pasámelo. Yo amaba esa serie. Entonces creo que todos vimos esa caricatura. Todos. Es mi favorita. Y yo decía, yo quiero ser arquitecto o albañil, así. Pero cuando abuelo empezó a tener el canal,
yo era un niño y como dice el buen salvadoreño, metido. Porque yo preguntaba, quizás aburría a los técnicos o a los que estaban ahí. Pero yo preguntaba, cualquier cosita. Mira, ¿y esto para qué sirve? Mira, ¿y esto para qué sirve? Y creo que de niño vos aún no diversificás, creo que es la palabra. Ajá, diversificás. Ajá, lo que Dios te está preparando. O sea, quizás yo de pequeño yo nunca imaginé que ese ministerio se iba a ser tan grande. Por eso es que creo que la pregunta correcta que nos debemos hacer como jóvenes es: ¿estoy viviendo para el propósito que nací? Claro. Porque como decís tú, todos de niño tenemos una idea o algo que queremos ser cuando seamos grandes. Pero al final es Dios que se encarga de darte tu propósito. Por eso es que es lo que tú comentabas, que desde que nacimos, Dios ya tiene el propósito para nosotros. Algo que a mí me impacta mucho es eso, de que en la Biblia habla mucho acerca del propósito. Dice: antes de que te formas en el vientre de tu madre, yo te escogí. Y eso le dice al profeta Jeremías cuando lo llama. Le dice: antes de que te formas en el vientre de tu madre, yo te escogí, te di por profeta de las naciones. Y le dice Jeremías, eso fue algo que a mí me quebrantó, y le dice: Señor, yo soy un niño. O sea, se cree que era un joven en ese entonces, y Jeremías no se consideraba como el profeta que llegó a ser. O sea, fue alguien que el Señor usó para poder darle profecía al pueblo de Israel. Y podemos ver en el propósito que tuvo Jeremías, que hoy en día resuena mucho de las palabras que Jeremías dio. Pero a lo que voy es que muchos nos creemos de esa forma. Yo, Eliseo, el que vive en tal colonia, el que vive en aquel cantón, Abisaí que vive allá, porque si supieran dónde vive Abi, o sea, Abi se esconde, no es que vive, se esconde, está bien remoto, o sea, no tanto, pero digamos, si venís de San Salvador hasta acá, es un buen tramo. Sí. Es un buen tramo. Entonces, muchos se limitan a eso, de que yo soy de tal cantón, soy de tal caserío, soy de tal colonia. Al Señor no le importa eso. El propósito de Dios siempre se va a cumplir. Mira, y hay algo tan bonito, Eliseo, que cuando vos utilizás el don que Dios te ha dado y lo utilizás a su servicio, vos vas viendo cómo Dios te va abriendo puertas en diferentes lugares. Porque yo lo experimenté. Sabes que cuando yo salí de la universidad, yo no tenía dónde hacer mis pasantías, pero yo dije, bueno, voy a pagar la primera cuota, pero yo voy a hacer pasantías. O sea, yo arriesgándome a perder el dinero. Pero de la nada recibo una llamada y me dice: mira, queremos eso y esto. Ya dije, yo quiero hacer las pasantías. Aproveché, se dio la oportunidad, y gracias a Dios la universidad lo aceptó. Porque vos sabés que hay unas universidades que para que te acepten un proceso de pasantía en X o Y empresa es complicado. Más con empresas que las universidades no tienen convenio. Sí. Por ejemplo, como la universidad va a conocer una empresa de Ocicala. La universidad... Donde Abisaí vive se llama Ocicala. Ajá, entonces yo estudiaba en San Miguel. La universidad normalmente siempre tienen convenios con empresas de San Miguel. Uh-huh. Porque ellos lo que buscan es lo cercano. Pero yo siempre voy a agradecer y siempre voy a dar en las oraciones a la familia que por primera vez confió en mí, como para un trabajo y para las pasantías, que es la familia Nolasco. Que son los que te llamaron. Me llamaron y me dieron la oportunidad. Yo siempre les voy a agradecer y siempre van a estar en mis oraciones, porque fueron las primeras personas que me abrieron las puertas. Y ahí es donde yo entendí que Dios, porque una vez él hizo una convención acá en la iglesia. El nombre no me acuerdo del evangelista, pero fue una convención de zona. Yo no trabajaba en multimedia, no, yo solo venía a la iglesia, venía a escuchar. Me dijo que por el don que Dios te ha dado, por los años de servicio, Dios te va a abrir muchas puertas. Pero yo en su momento, yo no entendí por qué me lo decía. Bueno, de ahí se abrió la puerta. De ahí tú me invitaste a formar parte del equipo de multimedia de Zona Oriente.
Y ahí fue en mi mente como que dije, aquí Dios me está llamando. Y creo que a veces nos preguntamos como que este don no es para mí, es para otro. Pero en realidad tenés que entender el llamado que Dios te hace. Si Dios te ha puesto algo y que vos lo haces bien y lo haces con toda pasión, lo haces y no sentís cansancio al hacerlo, es porque Dios te ha dado ese don. Por ejemplo, bueno, Eliseo sabe, cuando vamos a los campamentos somos los primeros que nos levantamos a veces, los últimos que nos acostamos, y seguimos una semana después todavía con el contenido. En este campamento que tuvimos nos pegó una llovida, dormimos en lo mojado y todo. Creo que ahí está Erickson, que este año formó parte del equipo de transmisión. Daniel son Daniel y Erickson también. O sea, Daniel, vení Daniel. Miren, este joven, yo lo admiro porque a su corta edad él sirve mucho en el ministerio de la iglesia. Daniel es parte del equipo de multimedia aquí en la iglesia y también parte de cuando nosotros necesitamos gente con la multimedia de la zona. Daniel es uno de los que está. ¿Cómo es tu nombre completo? Soy Daniel. ¿Y cuántos años tienes? 15. O sea, tienen 15 años y a vos te apasiona lo de la... Sí, todo eso. Ingeniero en sistemas, es que me llama la computación. Pero miren, yo algo que admiro de Daniel es que Daniel es una persona incansable. En el campamento sirvió con tanto amor. Estaba lloviendo. Miren, estábamos transmitir y Daniel estaba con un paraguas. Una sombría. Pero de verdad, yo lo felicito. Y eso es a eso es lo que queremos llegar. Cuando Dios te llama a algo, es porque Él está ahí. Y es porque ahí no sentís cansancio. Daniel te puede decir, nos acostamos noche, nos levantábamos temprano. Ven, este niño ronca. De verdad, Daniel, agradecido, o sea, y que Dios te siga bendiciendo y te siga utilizando en ese ministerio. Gracias, Daniel. Por cierto, Daniel es el que está ahorita está el sucesor de Abby. Daniel es un buen joven. A ver, entonces nosotros la verdad que creemos fielmente en el propósito y creo que muchas veces dentro de la iglesia hay muchos jóvenes que están quizás viendo este episodio. Sí. Y muchos creen y dicen, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito que yo tengo? Y creo que hoy en día esto va asociado con las problemáticas sociales que tenemos de la depresión y la ansiedad. La depresión pues es exceso de pasado y la ansiedad es el exceso de futuro. Entonces muchas veces esto de cuál es mi propósito, para qué nací, qué es lo que estoy haciendo, mira, y eso es lo que está provocando que la ansiedad se haga exacto, un tema muy grande, y porque muchos no encuentran dirección en lo que el Señor quiere hacer en sus vidas. A ver, como decís vos, muchos creen, y lo que estaba hablando al principio, muchos creen que el ser pastor, el ser misionero, el ser evangelista o ser maestro, muchos creen que hasta ahí llega el propósito de Dios, pero va más allá. Va más allá. O sea, Abisaí es el claro ejemplo que yo tengo y que de verdad creo que lo tengo muy presente, que el Señor usa cualquier método para cumplir su propósito en tu vida. Exacto. Entonces, Abby, vos empezaste a trabajar en la iglesia, luego vas a la universidad, de ahí vos me contaste, haces tus pasantías y todo, pero ¿qué vino después? Ve, mira, y cuando yo terminé mi pasantía, yo dije, bueno, voy a llegar a la oficina, que me firmen la carta para yo entregar a la universidad. Y me dijeron, bueno, a partir del lunes, tú inicias con trabajo. Yo, créanme que ahí entendí que Dios realmente ya me tenía un plan de vida. Porque vos como estudiante, vos se preguntás, y después de salir, después de graduarme, ¿qué voy a hacer? Y la familia Nolasco me dio la confianza, siguió antes de graduarme. Pero porque siempre uno se pregunta que por qué pasa eso. Pero es por Dios. Dios toca a diferentes personas para que te den la oportunidad. Claro. Muchos quizás están en una universidad que eligieron una carrera porque no hallaban qué más X o Y carrera, no importa la carrera. Quizás vos eras
no sé, eras malísimo para las matemáticas, pero estás en arquitectura, estás en ingeniería, no sé, Miren, algo. aunque no me lo crean, todo mundo cuando entra a la carrera de comunicaciones dice que es por las matemáticas. Porque yo era ese. Yo, y lo voy a decir públicamente, yo para la teoría yo soy rudo, como dice el buen salvadoreño. Yo teoría a mí me cuesta captar, pero en lo práctico, o sea, Dios me ha dado un don y yo lo hago bien. Considero que bien. ¿Hay mejores que mí? Sí, hay mejores. Pero algo que me enseñó mi papá y que siempre se lo voy a agradecer es una palabra clave. Es una palabra que dice, es humildad. Mira, de pequeño quizás, a poco se los he contado, hubieron hermanos de iglesia, o sea, que transmitían antes que yo. Yo les pedí ayuda. O sea, para un niño es difícil que le digan no. Me lo enseñó un ingeniero de otro país. Te mencionaban X país. Yo solo dije, bueno, de modo. Ya pasó. Y sabes, Abby, algo que yo no te he contado a vos, que es primera vez, lo van a escuchar aquí en el podcast, es que, bueno, el papá de Abby es una persona muy humilde, muy amable, ese señor. Creo que todos los que conocemos al papá de Abisaí, no sé, nos encariñamos con él por Sí. cómo es. Es una persona que siempre lo vas a ver alegre, energético. Siempre anda con su teléfono grabando, le gusta también y se ve de dónde heredó. Fíjate que incluso todo el mundo dice que yo saqué el título de licenciatura en comunicación y periodismo, pero él ejerce. Pero es porque a mí nunca me gustó el periodismo. Aunque no me lo crean, yo hablo de una cámara, me dan nervios. Y Eliseo sabe, incluso pararme el púlpito enfrente. Sí. A mí me dan nervios. Es la primera vez que dio su privilegio. Yo así fue. Me da nervios y aún no lo supero. ¿Pero por qué? Porque yo en la universidad yo me enfocaba siempre en el área técnica. Nunca me gustó hablar en público. Pero es práctica. Yo siento que es cuestión de práctica, pero si vos en tus oraciones se lo pedís a Dios, Dios te lo concede. Y miren, yo la verdad estoy feliz por el trabajo que se está haciendo como zona oriental del país. El trabajo que están haciendo los muchachos de multimedia. El director de multimedia de nuestra iglesia es también el líder de multimedia de Cristian, se llama. También está Ever, que es otra persona que sirve mucho y que viene, creo que es de los que vienen de más lejos. Y sirven tanto donde quiera que los llamen, ellos llegan. Abby es de esas personas, Cristian es de esas personas, Jackie, Ever, Adriana. Y esos jóvenes que hoy luego para ese campamento fueron de mucha ayuda. Chelsea, Daniel, Erickson. Bueno, los podemos es mencionar. que no podemos mencionar porque Mario fue otro. No te acordás de todas las personas. O sea, pero quienes son la parte central son ellos, Abisaí, el equipo. Son jóvenes increíbles que ponen de lo que ellos conocen, de su conocimiento al servicio del Señor. Y lo que te decía, Abby, es de que a mí me impactó mucho tu papá. Eso no, como te digo, no te lo he contado. Fue para la boda de Jehú, en la civil que estuvimos. Bueno, Jehú es parte de la banda de Betel Ministry. Estábamos en la boda y recuerdo que creo, Abby, esa vez, no sé si fuiste vos. No. ¿Estuviste trabajando? Estuve trabajando. Para la boda civil de él. Y estuvimos hablando de Abisaí. Miren, me tocó tanto el corazón porque él se siente muy orgulloso de Abby. Y él nos decía, no, Abby aquí, Abby allá. Y comenzó a contarnos cómo Abby se estaba desempeñando. Y nos contaba, pues, creo Abby ya va a contar un poco de eso de su trabajo. Decía, no, es que el sueño de Abby era trabajar en ese lugar y ahí levantarse y crear algo para él. Y él hablaba con un orgullo que yo dije, el papá de Abby está viendo crecer a su hijo y eso le hace feliz. Se nos paró.
Perdón, después de esa falla técnica. No, tremenda falla técnica, pero ya. Yo estaba a punto de llorar y me lo cortó. ¿Cómo te Me lo cortó la cámara. Como te decía, mira, el día de mi graduación, mi papá le habían programado una cirugía 2 días antes de la columna. Para mí fue increíble porque llegamos al punto ya de decirle, papá, hágase la operación, yo me voy a presentar a la graduación y luego yo me voy para donde usted. No, hijo, me decía, yo quiero estar en la graduación, quiero verte que recibas el título. Y es increíble porque creo que nadie sabe y nadie se le ha contado, él fue literalmente dormido. Se puso 2 analgésicos súper fuertes. Él iba sedado completamente. Cuando me llamaron, recibí el título, yo no volteé a ver porque yo dije, no, esa imagen no la puedo ver. Pero mis hermanas después me contaron que mi papá, cuando yo recibí el título, él lloró. Creo que si hubiera visto esa imagen, yo me paro y le digo, y me voy corriendo para donde él, pero acuérdate que en la universidad existe mucho el protocolo. Entonces, si yo lo hubiera podido hacer, yo lo hago. Pero en la universidad es un poco exigente con el protocolo. Pero de papá he aprendido mucho, Eliseo. De papá he aprendido algo que siempre le ha caracterizado a él, es la humildad. Y lo que te decía de hace rato, por él fue que yo soy quien soy ahora. Porque las personas que me negaron la ayuda, que iban a la iglesia, y con eso yo no quiero ofender a nadie, pero solo quiero que tengamos una reflexión. Los que han escuchado el podcast saben de que hemos hablado de este tema de la iglesia, de que muchas veces los mismos miembros de la iglesia nos niegan ayuda y nos cortan. Pero mira, eso me ayudó a mí y mi papá me decía, dale hijo, vos podés, dale que vos podés, dale que vos vas a hacer esto. A los años, no sé cuántos años pasaron, porque era un simple niño cuando me lo hicieron. Pero yo jamás, vos sabés que uno de niño jamás olvida algo. Claro. Yo esa persona, yo me la guardé tanto y yo dije, no. A los años yo aprendí a hacer algo que yo le llamaba pantalla compartida, que era que ponía, bueno, ahí les voy a poner un ejemplo ahorita, ponía 2 pantallas, ponía, digamos, el púlpito de la iglesia acá y el pueblo en esta otra parte. Eso era algo tan simple, pero yo lo aprendí a hacer en YouTube. A los días ese hermano que me negó ayuda se acercó a preguntarme. Yo en mi mente le digo, vos sabés que todo humano siempre existe un porcentaje de venganza. Todo el tiempo. Y somos cristianos. Me la quiero desquitar. Pero eso existe. Pero ahí es donde yo entendí lo que papá me dijo. Hijo, vos tenés que ser humilde siempre. ¿Sabes qué hice? Le dije, te voy a explicar, te voy a enseñar, pero quiero que si otra persona, otro niño se te acerca, enseñale y no le negues ayuda. Él tuvo que reflexionar. Si reflexionó, solo Dios sabe. Pero, mira, yo siempre decía que yo quería un trabajo donde yo siempre he tenido eso de andar grabando eventos, no sé, me ha encantado tanto. Y de la nada se me dio la oportunidad de trabajar en un fotoestudio en San Miguel. Gracias a Dios estoy haciendo, o sea, a mí me gusta. Wow. O sea, Dios me fue abriendo las puertas y es increíble hasta donde he llegado hoy. Creo que solo puedo decir gracias a Dios. Y con eso quiero motivar a los jóvenes a que no se den por vencidos. Miren, si un día ustedes me ven y quieren aprender a transmitir, díganme. Yo con todo gusto les voy a enseñar. Ya para ir aterrizando, Avi, Dios siempre va a usar tus talentos, va a usar lo que tienes en tus manos. Es que Dios siempre te va a dar algo para que no lo escondas. Correcto. Dios te va a dar, a ti te dio el talento de canto, pero no puedes tener el talento si lo vas a esconder. Porque ¿de qué sirve que Dios te dé un talento y lo vas a esconder? No. Dios te da algo para que lo exhibas a todo mundo. Y al inicio no vas a ser perfecto, van a haber caídas porque todos tenemos caídas. Pero si
de verdad tú amas eso, lo haces con pasión y ves que siempre te sale bien, es porque Dios tiene ese propósito para vos. Así es. Así que creo que esto es algo que para mí Abby es un ejemplo. También pudiéramos hablar de Cristian, que es alguien que está sirviendo en la iglesia, quizás algún día se anima también. Son ejemplos que para mí me marcan que ellos ponen su talento al servicio del Señor. Creo que muchos de los que están aquí, bueno, los que nos pueden estar escuchando quizás van a entrar a la universidad dentro de un año o dos, y están pensando qué voy a hacer, y ahí es donde comienzan los problemas existenciales, Abby, de que no sabemos qué vamos a hacer en el futuro, cuál es mi propósito. Algo que yo siempre he pensado desde que siempre voy a poner en las manos del Señor mi futuro, y como te digo, la Biblia nos habla de echar nuestras ansiedades sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros, y bota esa carga y dice: Señor, yo no sé lo que va a ser de mi vida en unos años, pero tú sí lo sabes. Tú vas a cumplir tu propósito en mí, porque esa es la promesa que el Señor da, que Él va a cumplir su propósito en nuestra vida. Se nos terminó el espacio. Creo que ya llevamos más de 40 minutos, porque con una memoria de 128 ya llevamos aproximadamente 40 minutos. Pero es que algo que ya para ir finalizando, Abby, el Señor va a cumplir tu propósito. Tú lo que nos estás escuchando puede hacer que hoy veas nublado todo, que creo, Abby, que vos sos de las personas que viste nublada muchas cosas. Nublado mucho tiempo. Y es algo que siempre pasa, pero cuando tú le pides la dirección al Señor, yo no sé si vas a ser un gran pastor, un gran misionero. Y eso es un buen punto, mira, Eliseo. Un gran evangelista. No todos nacimos para un propósito. Por ejemplo, tú para el canto, yo para lo de multimedia, todos los que están detrás de cámara tienen su propósito, pero que algunos van a predicar, otros van a cantar, otros le van a servir, otros lideran, otros aconsejan, otros infinidad de dones que Dios claro, van a servir en el ministerio del Señor, pero muchas veces el Señor va a utilizar los dones, el talento que Él te dio naturalmente. Vas a ser un gran doctor, vas a ser un gran ingeniero, vas a ser un gran arquitecto, vas a ser increíble ingeniero en sistemas, no sé, lo que Abby hace, todo lo que, el talento que Dios te dio lo va a utilizar para servirle, y es algo lindo porque muchos están enfocados quizás en que voy a hacer esto, voy a hacer esto, pero muchas veces el Señor solo quiere que lo veamos a Él y Él se va a encargar de todo. Y entonces el propósito como que yo Dios de pequeño tiene, yo decía, yo quiero ser arquitecto, pero mira, Dios me tenía un propósito totalmente diferente. Claro. Entonces el Señor siempre va a alinearte a sus planes, a sus propósitos. Él siempre te va a alinear y te va a llevar por el camino correcto. Creo que ya como jóvenes, o sin importar la edad, creo que nos debemos de hacer unas preguntas tan simples pero de suma importancia. ¿Estoy usando mi don o lo estoy enterrando? Correcto. Porque hay muchos que quizás en su momento, bueno, yo te comentaba a ti, en su momento yo me alejé de Dios. Siempre servía, pero me alejé de Dios. Entonces estaba enterrando mi don. Porque vos puedes tener un don, pero si lo estás descuidando, lo estás enterrando. Claro. Entonces creo que como jóvenes debemos de entender que cuando es un llamado de Dios para servir, o es un don de Dios, usarlo a su servicio, aunque sientas cansado, pero usarlo a su servicio. La verdad, el usar nuestros talentos y todo lo que el Señor ha puesto en nuestras vidas es una manera de servir tan linda, porque disfrutas lo que estás haciendo. Exacto. Al final, Abby, estás viviendo una etapa que quizás nunca la pensaste vivir. Nunca la pensé vivir. Y creo que todavía no es cumplir el sueño, pero ¿sentís que vas por el buen camino? Sí, siento que voy como a la mitad de lo que un día yo creí. Como todos tenemos sueño grande, bueno, ustedes como grupo creo que se les presentó una oportunidad grande para su ministerio y no creemos que van a haber más. Van a haber muchas oportunidades más y a eso es lo que quiero llegar. Ustedes como jóvenes nunca se rindan. Si ustedes quieren algo, luchen y luchen y luchen y luchen, que al final Dios les va a dar la recompensa. Creo que si ustedes les preguntaran a mi abuelo o a mi papá, él les puede decir
cuántas veces yo lloré, cuántas veces me hicieron llorar en la casa, cuántas veces yo me frustré, ya no quiero hacer esto, ya no quiero hacer lo otro. Pero ellos dos, abuelo y papá, eran de las personas que siempre me decían, dale hijo, vos podés. Dale hijo, vos podés, aunque yo estaba llorando. Era un niño, pero ahí entendí que Dios realmente tenía un propósito en mí. La verdad que es algo que a mí me impacta mucho, porque creo fielmente que en nuestra iglesia y los que nos están viendo, Dios va a cumplir el propósito que tienen ustedes de muchas maneras. No importa que estudies, no importa, pero si es un propósito de Dios, Lo va a cumplir. lo va a cumplir. Abby tiene su experiencia, yo tengo mi experiencia. Tú vas a tener una experiencia nueva en el propósito de Dios. Algo que, No te vayas, algo que Ajá. quiero agregar es de que no te vayas a comparar con alguien más. Es decir, yo voy a hacer o quiero que me pase lo mismo que le pasó a fulano, a sutano. Entonces, el Señor tiene algo tan especial para vos. Hay algo que a mí me quedó y siempre cuando mi papá me decía, hijo, aunque no lo hagas bien, pero hazlo porque es para Dios. Y yo fue como que dije esa frase. Dios no va a buscar tu perfección. Dios nunca busca la perfección. Busca disponibilidad. Porque Dios te da un talento no para que compitas con otro, no para que lo hagas perfecto. Si lo haces de corazón, todo te va a salir bien. Sí. Porque hay muchas personas que agarramos, porque yo en su momento, yo lo hice. Yo me ponía a decir, yo quiero transmitir, por ejemplo, 1080. Y me ponía a comparar o competir. Pero creo que a la larga debemos de entender que cuando vos lo haces bien y perfeccionas eso, es porque Dios te lo ha permitido. Claro, es Dios el que lo hace todo. Porque Dios no te va a pedir una perfección. Te va a servir que te pongas a disponibilidad de esos servicios. Y fíjate que sí, bueno, el Señor capacita. El Señor va a capacitar. Y no solo va a capacitarte en lo que amas, sino que también te va a capacitarte en tu carácter, incluso en lo que a vos te gusta hacer, el Señor te va a capacitar. Entonces, no te desanimes a cumplir tus sueños. Creo que muchos están estancados en esa parte y que no le hayas propósito o algún destino a tu vida, pero déjame decirte que el Señor tiene algo preparado para vos. Yo creo que muchos de aquí pueden contar de que quizás no tenían como un propósito claro, un plan de vida claro, una meta clara, pero que el Señor los ha ido guiando. Entonces, algo que este tema es bien complejo, Javi, Y es para demasiado extenso. Sí, pero para terminarlo quizás es de que cuando tú le pides dirección al Señor, cuando tú te dejas guiar, no hay nada. no hay nada que te... Creo que aquí es donde hay una frase que me gustó, mira, que estaba hablando contigo la vez que íbamos de camino a Guayuba, que Señor, aquí estoy, usa lo que pusiste en mí. Dile esas palabras en tu oración y vas a ver cómo Dios te va a ir abriendo puertas, Dios te va a ir ayudando. Y de verdad, nunca te des por vencido. Pedirle dirección a Dios y vas a ver que todo te va a salir bien. Y si aún no lo has descubierto, todo, seguile pidiendo en oración. Seguí orando, porque va a llegar un momento que Dios te va a decir, aquí está tu don, úsalo a mi servicio. Creo que, bueno, durante todo este tiempo que viene para la iglesia Juventud Betel, tenemos algo preparado también para eso, de que muchas veces no descubrimos nuestro talento nada más porque no lo intentamos. Entonces va a haber un tiempo en que estamos planeando de hacer algo para los jóvenes, de que ellos puedan descubrir algún talento nuevo. Así que te invitamos a que formes parte de los cultos los sábados, que puedas venir. Y así como Abby, él tiene su experiencia, tú la puedes tener, de que el Señor va a usar ese talento primero para servirle a Él y después para cumplir el sueño que tú tienes. Y algo que a mí me llama la atención es, tú eres el sueño de Dios hecho realidad. Exacto. Así que el Señor pensó en vos, pensó en quién ibas a ser, cómo ibas a hacer las cosas. Y el Señor va a cumplir lo que Él tiene preparado para ti de muchas maneras. Sin embargo, lo que Él necesita es que tú te alinees y que tú le pidas al Señor que Él te direccione. Y Él te va a guiar por el camino.
Avi me ha contado muchas cosas, el proceso que él vivió, que no lo podemos contar por tiempo. Ya, incluso Pero- ya llevamos 50 minutos. Pero algo que quiero decir es de que así como él que dice, un día yo me perdí, un día yo hice muchas cosas afuera, pero al final Dios me alineó. Con eso no te digo que te vayas al mundo, sino que si tú estás quizás lejos de la iglesia, déjame decirte de que cuando tú te acerques a Dios, Él va a comenzar a alinear tu Vamos a empezar a camino obrar en ti. y Él va a hacer las cosas nuevas. Así que, Avi, es gusto hablar con vos. La verdad que para estar atrás de cámaras, hablas mucho. Así que, gracias, Avi. Créeme que sos de bendición para el equipo, para la iglesia. Y necesitamos más corazones así dispuestos a servir con sus talentos. Así que, muchas gracias, Avi. No, de verdad, gracias a ustedes por invitarme. Y de verdad, jóvenes, ya para cerrar, creo que el mejor consejo que puedo dar es, si ustedes aman algo y de verdad les apasiona hacerlo, háganlo de todo corazón y nunca se den por vencidos. Ustedes les va a salir mal 1000 veces, inténtenlo, que de tantos intentos les va a salir bien. Se los digo porque, o sea, tengo 25 años y yo empecé desde los 8 años de mundo y quizás la mayor parte de mi niñez, mi juventud, creo que todo no me salía bien. Hay cosas que me salían bien, hay cosas que me salían mal, pero Dios ahí va perfeccionando siempre mi don. Así que, gracias de nuevo. Creo que puede ser de ayuda para muchos. Así que lo puedes compartir. Tú eres un propósito de Dios.